Hola Leonardo. Leonardo, yo lo conocí telefónicamente hace 10 años atrás, ¿o no? Como 7. 7 años atrás. Me llama por teléfono alguien desde Pittsburgh diciendo, Boston, Boston, desde sí. Boston. Bueno, no está tan lejos. Desde Boston, diciendo que está interesado en hacer el doctorado conmigo, que estaba haciendo un máster en diseño. ¿En qué es lo que era? En Human Factors Engineering, ¿En qué universidad? En Boston. Tufts. Tufts, claro, Boston, tienes toda la razón. Y le dije al tiro que sí, hablamos un poco, le dije al tiro que sí, y no solamente encontré un alumno, encontré realmente un amigo, y seguimos trabajando juntos. Terminó su doctorado hace 2 años, 3 años. 3 años. Hace 3 años terminó su doctorado y diría que seguimos muy en contacto. Tenemos una alumna magíster en común y vamos a seguir trabajando porque realmente nos une mucho. Y le pedí si no podía hacer realmente una charla sobre diseño e ingeniería software, porque ahí hay un vacío. En las charlas que tuve me pareció interesante su experiencia, así que te agradezco enormemente. A lo que no dije, que es profesor, es director de la carrera de diseño Ingeniería en diseño en la Federico Santa María. la Federica Santa María, que está como a 4 kilómetros nuestro, un poquito más cerca del centro. Así que bienvenido, muchas gracias. Mira, esto termina 10 para la 1. Lamentablemente se Ya, alargó mucho esta cuestión anterior, pero todo tuyo. Hazlo todo lo que quieras y si nos atrasamos un poquito. Hoy día, como último día, nadie se enoja, podemos nadie irnos a la sabe. 1 si es necesario. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esa introducción. Y gracias, bueno, a todos los que están acá. Está terminando el año, así que imagino que muchos están contentos y contentas que se acaba este ciclo, ¿no? Este difícil ciclo que ha sido estar en pandemia, salir de la pandemia, etcétera. Bueno, la última vez que estuve yo en este seminario fue presencial y tiene que haber sido por allá por el 2017, no, 2016, 17, que me tocó exponer cuando estaba en la etapa de la candidatura. Y bueno, hoy día les voy a presentar esta presentación que se titula Experiencia de la enseñanza de métodos de diseño centrado en los usuarios en informática. Como decía Miguel, yo soy profesor en la Federico Santa María, que está acá en el campus San Joaquín, una estación más allá de estoy en camino agrícola, en la estación antes de la Católica. También me toca ir a Valparaíso porque dirijo este departamento una vez a la semana. Y hace como, bueno, este año, hace varios años vengo haciendo una asignatura en el departamento de informática de la Federico y colaboro harto con el departamento de informática. Y les voy a contar un poco de esa colaboración que hemos llevado a cabo y de un área, diría yo, que se está generando al interior de la universidad, que tiene que ver con la experiencia de usuario. Estas son las partes que les quiero contar un poco de la presentación y quiero partir presentándome, pero en realidad, bueno, ya Miguel me presentó, pero quise poner estas fotos de por allá del 2017, cuando con Miguel, esto es pre-pandemia, y podíamos viajar tranquilamente y fuimos al congreso de la European Association in Research and Learning and Instruction, algo así. Y bueno, fue una bonita etapa. Lo único que puedo decirles es como que yo fui un estudiante de doctorado feliz, lo pasé muy bien, me entretuve y como dice Miguel, o sea, también lo considero un amigo, nos hicimos amigos y también conocí gente muy, muy importante, digamos, compañeras, compañeros, etcétera, que todavía veo, todavía conozco. Así que fue una buena etapa. Mi interés actualmente de investigación tiene que ver con estas tres áreas, con, por un lado, la interacción humano-computador, humanos-sistemas de información, también los métodos de diseño centrado en el humano, y tengo un particular interés, y también siempre se me ha ido apareciendo mucho el tema de las tecnologías educativas o las tecnologías para aprender, ¿ya? Eh, Acá hay algunos de los trabajos que hemos podido ir publicando en los últimos años.
me considero alguien nuevo en el área de la investigación. Partí como tarde en la investigación, pasado los 35. Pero ahí estamos haciendo un camino entretenido, un camino que me gusta. Y quiero ahora pedirle a ustedes que me cuenten un poco acerca de ustedes, de los que están acá. Veo harta pantalla, o sea, harta cámara apagada, entonces eso es bien típico en estas sesiones de Zoom, pero me gustaría que puedan ir a menti.com, por favor, y puedan ingresar ese código. La plataforma les va a pedir un código, ingresan el 41052160. Yo me voy a cambiar acá de pantalla y voy a pasar a la presentación. Y quiero hacerle algunas preguntas y que vayamos viendo las respuestas que ustedes colocan para conocernos un poco más. Entonces, la primera pregunta, a ver, ya hay 3 personas, me gustaría saber, bueno, ¿en qué están? ¿Están actualmente en pregrado, en magíster, en doctorado? Si hay personas que estén en otra situación de investigadores o de académicos de la universidad también, para saber quiénes están en el público, digamos. Veo que la mayoría son alumnos de doctorado. Súper. Ya no hay alumnos de pregrado asistiendo, entonces parece, Miguel, a estos encuentros. No veo a nadie. No, esto es solamente posgrado. Ah, ya. Lo que Perfecto. bajó son los alumnos magíster, porque antes era obligatorio y por un momento dejó de ser obligatorio. Ya. Súper. ¿Y cuántos son alumnos tuyos de doctorado acá, más o menos? La Silvana, ¿quién más? La Silvana nomás, ¿no? ¿Alguien más? La Silvana, ¿qué? Enrique, ¿quién más? Eduardo. Ah, Eduardo. Eduardo. 2. Súper. Me gustaría también saber cuál es su interés de investigación. Bueno, dado que tenemos harto alumno de doctorado, una persona de magíster, quizás alumno de magíster o alumna de magíster no ha planteado todavía su tema, pero me gustaría saber que me escriban un poco en qué están, para saber, para conocer un poquito. Está difícil la pregunta, parece. Ah, no, habilidades para el siglo XXI. Ese es un tema contigo, Miguel, ¿cierto? Lo que hablaba recién Silvana, ¿o no? ¿Nada que ver? Desarrollo de habilidad del siglo XXI a través del pensamiento computacional desenchufado. Insertar la economía circular en Chile. Bacán, súper importante este tema. Análisis de relaciones sociales con visión por computadora, energía solar. Método de separación en el área de ingeniería química y bioprocesos. Industria de la nanocelulosa. Bien variado el público. Súper. Relación de la calidad del agua y el desarrollo agrícola en cuenca árida. Wow. Altos temas. Lo que Altos temas sucede es que ahora los alumnos pueden tomar este curso en cualquiera de las secciones que se dictan. Ya. Entonces, Pueden ser de otros tenemos doctorados. muchas visitas, más visitas que locales. Súper. Bueno, y penúltima pregunta, creo que, o la última, es ¿quién es para usted la figura del usuario? Cuando hablamos de usuario, ya como calentando motores para entrar en materia. ¿El usuario será alguien que decide cómo debe ser mi producto? ¿Será alguien que compra solamente mi producto? ¿Alguien que hace algo útil con mi producto? ¿O alguien que hace reviews de mi producto? ¿Cuál es su preferencia aquí? Súper. Bueno, esta pregunta es media tramposa porque en realidad podría ser cualquiera de las 4, pero veo que varios se inclinan por la opción 3 de alguien que hace algo útil con mi producto. ¿Ya?
Vamos a hablar un poco de la utilidad, vamos a tratar de entenderle igual respecto a lo que son los métodos de diseño centrado en el usuario. Y la última pregunta es, ¿por qué podrían importar los usuarios? ¿Por qué deberían o podrían importarnos? ¿Es porque nos hacen ganar plata? ¿Porque ayudan al desarrollo de la solución? ¿O tal vez todavía no estoy seguro, segura? ¿O quizá alguien de ustedes se estará preguntando si realmente hay que preocuparse de los usuarios? ¿O es tema? ¿Es todavía tema en el desarrollo de tecnología? Y aquí estamos todos de acuerdo en que ayudan al desarrollo de la solución. Súper. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que ayudan o deberían ayudar al desarrollo de la solución, aunque lamentablemente no siempre es así, ¿ya? Lamentablemente pasa mucho esto. ¿Ustedes se preocupan de los usuarios? Es como, todavía hay gente que se pregunta en empresas, en muchos lados, si deberíamos preocuparnos de los usuarios. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque en el fondo todavía hay problemas. Por ejemplo, en esta noticia de hace 2 días, 3 días, se reporta que todavía hay muchos sitios web que están con problemas bien esenciales respecto a la experiencia de usuario. Ya estamos en el 2021, o sea, ya han pasado casi 2 décadas desde que empezamos con la web y llevamos ya harto tiempo, pasamos por una pandemia en que la experiencia web se ha vuelto vital, entonces todavía hay harto trabajo, ¿cierto? Para los que han experimentado el Black Friday o Cyber Monday, me imagino que a más de alguien le puede haber pasado que no llegó el producto, o me llegó el producto pero en otra talla, o no era lo que yo compré. Entonces, estos problemas siguen sucediendo. Obviamente no todos tienen que ver con la experiencia de usuario de un sitio, una plataforma, todavía hay problemas de logística, problemas de última milla, etcétera. Pero si lo vemos como desde el punto de vista del usuario, su experiencia, más allá de todas las etapas que tenga del punto de vista de los proveedores, muchas veces no es positiva. Y entrando un poco como más en lo que pensamos, creo, siempre cuando estamos enfrentando estos temas de los usuarios, lo que yo he visto es que generalmente cuando hay como estos problemas, cuando vemos que hay gente o personas que desarrollan soluciones para alguien, muchas veces tienen ideas erróneas del usuario, porque se lo imaginan de una forma, ¿cierto? Una forma que viene dado a veces por nuestra como propia experiencia de cómo conocemos el mundo, de cómo lo hemos experimentado, de la gente que nos rodea, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen quise poner a este señor, eh, quizás de una edad más, no sé si avanzada, pero un señor que está en el computador medio complicado, pero que es muchas veces lo que yo veo, que a veces hay alumnos que me dicen el abuelito, ya el abuelito, el adulto mayor. Pero resulta que están pasando muchas cosas en el mundo. Por ejemplo, acá hay un señor que es un gamer, ¿ya? Y streamea su juego en Twitch, entonces hay que tener cuidado a veces con cómo nos imaginamos a nuestros usuarios, lo que creemos que pueden hacer o lo que son capaces de hacer, porque si no, a veces podemos cometer errores como pensar que la persona es igual a mí. ¿Ya? Ese es como el error más frecuente a veces que yo he visto cuando alguien no está acostumbrado a los temas de diseñar centrado en el usuario, es que yo estoy diseñando para alguien que yo conozco. ¿Y cómo lo conoces? Porque esa persona soy yo, o yo he hecho esas cosas, yo he tenido esos problemas, entonces yo sé qué es lo que necesita la gente. Y eso puede ser un buen punto de partida, ¿cierto? Un buen punto de partida puede ser pensar en mi propia experiencia, en mi bagaje, pero desde ahí tengo que salir como a indagar el mundo, ¿ya? Y acá hay dos personas que han sido grandes referentes en este plano, que son el señor Nielsen de Polera Roja y el señor Norman, que por harto tiempo trabajaron separados hasta que dijeron tenemos que unir fuerza y generaron el NN Group,
que les recomiendo que revisen si les interesan estos temas. Han subido hartos videos en YouTube, bastante buenos. Y, y están haciendo también siempre una labor bien constante como de difusión de estos temas, de lo que implica o de lo que uno gana al llevar a cabo estudios centrados en los usuarios. Y dada la experiencia que ellos fueron acumulando en los años de asesoría y ese tipo de cosas, en algún momento dijeron, a ver, juguémonos la vida con un número. Y el número mágico pareciera ser que es 5. Ya cuando uno ve esta curva que ellos trazaron, lo que vemos acá que cuando tenemos, no sé, 0 usuarios, obviamente vamos a descubrir 0 problemas de usabilidad en nuestra solución. Si aumentamos a 3, ya vamos a haber cubierto casi 3/4 de los problemas. Y con 5 usuarios ya puedo en fondo pensar que si esos 5 usuarios no son parecidos entre sí, son como diferentes, pero todos utilizan la plataforma que yo estoy diseñando, la solución, si los entrevisto, si llevo algún tipo de testeo con esos 5 usuarios, podría llegar a dar con el 80% de problemas de usabilidad. Y esto satura con 15, según la experiencia de estos señores. Entonces, bueno, esta es una cifra que obviamente es discutible, uno podría someter a mayor examinación, pero está y es un número que en varios casos, yo siempre digo, entre hacer y no hacer, es mejor hacer y juguémonos con 5 usuarios. Si no podemos hacer más o tenemos poco tiempo, eh, tratemos de llegar a 5 usuarios, por lo menos, ¿ya? El año 2017, cuando yo estaba como ya en el penúltimo año del doctorado, en la Federico Santa María, con la colega Claudia López, que es profesora del Departamento de Informática, nos empezamos, bueno, a cuestionar todos estos temas y también que en el fondo notábamos que muchos de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Informática tenían la necesidad de conocer mejor cómo iterar en función de los usuarios. Eran temas que uno ve cuando analiza las prácticas, o conversaba con ellos, conversando con otros colegas. Entonces dijimos, bueno, tratemos de generar una propuesta de asignatura donde los estudiantes aprendan a enfrentar problemas, llevarlos al plano de las soluciones y volver a reflexionar sobre los problemas, pero siempre iterando enfocado en las necesidades de los usuarios. Ya porque uno evidentemente puede iterar las soluciones pensando en las necesidades financieras de la empresa, en el mercado, haciendo benchmarking, o pensando en las tecnologías, las patentes que van saliendo, o en ciertas tecnologías como habilitantes que de repente van apareciendo y que uno dice, ya voy a usar esta tecnología para desarrollar alguna solución. Pero en este caso nos quisimos centrar en, bueno, ¿qué pasa cuando uno itera la solución en función de los usuarios? ¿Y por qué, digamos, dándole un poco de estructura conceptual a esto, por qué vale la pena preocuparse de los usuarios, ¿cierto? Como, ¿por qué deberíamos preocuparnos de los usuarios si evidentemente sabemos que hay problemas en los sitios y todo, pero qué dice un poco la teoría de esto? A los que les interesa este tema, yo creo que un buen punto de partida es tratar de entender y leer sobre los modelos de aceptación de tecnología. Estos llevan harto tiempo, son como de los 90, mediados de los 90. Este modelo particular de un señor llamado Davis plantea en el fondo algo muy simple. Dice en el fondo, alguien va a terminar usando acá el sistema en función de cómo perciba la utilidad del sistema y cómo perciba la facilidad de uso. Más allá del detalle, lo importante acá es ver la palabra perceived o percibida. La percepción es del usuario, ya no es algo que nosotros podamos como controlar o manipular así como directamente. O sea, este modelo está diciendo esencialmente alguien va a usar algo según cómo perciba la cosa. Si la percibe útil, si la percibe fácil de usar, va a tener una actitud positiva hacia ella y va a tener una intención de uso que lo va a llevar a usar la cosa, la solución. Y al usarla, en el tiempo la va a adoptar. ¿Ya? Súper bien.
Pero veamos un ejemplo de algo raro. A ver qué pasa acá. A ver, voy a tener que compartir de nuevo, sí, porque creo que no compartí con sonido. Creo que alguna vez fue Miguel el que mostró este ejemplo en seminario o en alguna asignatura. Veamos el It's a city Super that inspired the WC movie Blade Runner. de And while Japón. Tokyo is often on the cutting edge, sometimes it goes a bit over the top. In this ¿Se month's escucha? First Class, I discovered everything ¿Sí? from a martini with a diamond in it to a melon costing $2,000. Sí. But wait till you see this. Now, you know the Japanese, they love their electronics, they love their gadgets, and this, well, has a bit of a personal touch. These toilets have more buttons than you could possibly know what to do with. The toilet seemingly greets you, will wash you off, dry you, even flush itself for you. Unlike everywhere else in the world, in Japan, there are no fights over putting the seat down because that's done for you. But if you are worried that somehow the seat was left up, well, don't you worry. An app on your phone will put your mind at ease. And then there's your bathroom diary to record those special occasions. Though I don't encourage sending these updates over social media. There are even cartoons so you can remember the day in detail. I guess photos would be probably a step too far. So we've shown you toilets that can do virtually everything, but I want to show you the Rolls-Royce in the class. This is the top of the line range because it's only going to cost you about $50,000, but for that kind of money, you get to sit back and relax, you get some comfort, you get cleanse, and you also get a silent flush. And for 50 grand, well, it also plays you a song. Y ese era el Rolls Royce de los WC. A ver qué opina el público. ¿Es un WC de este tipo? ¿Es útil? A ver, alguien que opine, ¿le parece? Puede chatear o puede levantar la mano. Eduardo, ¿qué opinas tú? Mira, lo que pasa es que hace como 4 años más o menos, yo justamente estuve en Tokio, en ¿Ya? Japón, y estuve un tiempo ahí. Y el baño era así, como tú lo estás mostrando. En donde me estaba quedando, en el hotel era así. Y Ya. la verdad que era una pesadilla para mí esa cuestión, porque de partida te lavaba automáticamente. Y, y uno, por lo menos en la cultura occidental o de acá, no estaba acostumbrado a eso. Claro. Después, entonces, no, para mí era súper incómodo, fue súper incómodo. Ya. Después aprendí cómo se deshabilitaban ciertas funciones, pero no, era un desastre para mí ese baño. Ya. Y, o sea, no era ni útil ni fácil de usar en un comienzo. No. Ya, entonces, súper. Bueno, lo que dice el modelo de la adopción de la tecnología es que si para ti no es útil y no es fácil de usar, simplemente no lo vaya a usar o no lo vaya a adoptar. Lamentablemente estaba en Japón y era el único baño que había, entonces lo siento, ¿cierto? Es lo que había que usar nomás. Pero tal como tú dijiste, y esa es la segunda parte que quiero como comentar de marco conceptual, es el contexto, ¿cierto? Que en el fondo en Japón sí son fáciles de usar y sí son útiles para la mayoría de la gente, porque ese es su contexto, ¿ya? Entonces no podemos aislar estas dos percepciones tampoco del contexto, y ese es un tercer elemento muy importante, que también viene de mediados de los 90, que se viene dando vuelta, viene de la psicología, de la sociología, que tiene que ver con estudiar el contexto. Hay diferentes modelos, ¿ya? Hay diferentes como ideas respecto a qué es el contexto. Algunos incluso piensan que el contexto no es como algo que rodea las cosas, sino que cuando algo sucede, eso hace el contexto, como que no debiera ser como una burbuja, sino donde las cosas suceden, sino que cuando algo sucede, eso genera contexto, ¿ya? Entonces, pero el punto central acá es que alguien también va a adoptar algo o lo va a usar según el contexto, porque según el contexto es como percibe la utilidad y la facilidad de uso, entre otras cosas, ¿cierto? Y el mejor ejemplo
es este WC japonés. Entonces, pensando en el contexto, y esto en el fondo, como le digo, no son noticias nuevas y tampoco es rocket science, es como bien obvio, que nosotros necesitamos estudiar el contexto para entender las relaciones, como dice acá, entre los individuos, las cosas o los artefactos y los grupos sociales, ¿ya? No podemos o no deberíamos estudiar las cosas, por ejemplo, los artefactos, separados de los elementos sociales donde existen y separados también de las personas que lo existen con sus propias realidades. Entonces, en función un poco de todas estas cosas que están, ¿cierto? Ya están requete estudiadas, igual siguen vigentes, porque como les mostraba al comienzo, seguimos teniendo problemas con sitios web, con mucha experiencia de usuarios, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, y eso que no me he metido a hablar de, no sé, cómo va a ser la realidad virtual en educación en 5 o 10 años más. O sea, hay muchas tecnologías que todavía están en pañales y no sabemos cómo van a ser en determinados contextos. Pero lo que sí sabíamos es que necesitamos preparar a la gente de ingeniería o la gente que crea tecnología o que le gusta la tecnología, no importa si son de ingeniería o no, en un tipo de asignatura que fuera contextualizada, donde hubiera un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje como activo, donde pudiéramos hacer cosas. Entonces creamos una asignatura que se llama Método de Diseño Centrado en el Usuario, el 2017, donde en el fondo le planteamos a los estudiantes, mira, esta es una asignatura electiva que tú puedes inscribir si te interesan las técnicas para centrar la tecnología en la necesidad humana, si te interesa desarrollar cosas con mejor probabilidad de adopción por parte de los usuarios, y si también quieres, como no, potenciar tu perfil profesional con algunas herramientas asociadas a la investigación en experiencia de usuario. Esto lo hicimos en el fondo convencido que el usuario tenga la respuesta, que cuando nos centramos en los usuarios como diseñadores de tecnología, sin importar nuestra área, podemos venir de las ciencias sociales, de la ingeniería, de la medicina, pero nos interesa crear algo para alguien, entonces ese alguien es el que mejor nos puede ayudar a crear la cosa, ya no importa lo que sea, ¿ya? Y esa idea tan simple, créanme, que muchas veces se salta, la pasamos por encima, ¿ya? Entonces buscamos un poco más, dimos con este ciclo, que es un ciclo que está como declarado por la ISO, la Oficina Internacional de Estándares, que habla en el fondo y nos dice, mira, usted puede planificar este proceso, y este proceso puede tener estas 4 etapas, desde comprender el contexto de uso, especificar quién es el usuario y cuáles son los requerimientos que tiene el usuario, y su organización o dónde se desempeña. Podemos producir las soluciones y tenemos que evaluarlas. Esta tampoco no es rocket science y es otra forma de, por ejemplo, pensar el método del design thinking, ¿cierto? Es como lo mismo, empatizo, pruebo, valido, me vuelvo a dar la vuelta, etc. Pero hace más énfasis, sí, en que tenemos que ir como colocando a los usuarios en escena. Y lo que hicimos fue buscar, hay muchos métodos, o sea, está lleno de métodos, algunos no necesariamente se relacionan al diseño centrado en el usuario, pero sí están centrados en el usuario en el sentido de que son métodos que apuntan a conocer mejor las necesidades de alguien o validar algo contra las necesidades de alguien. Entonces seleccionamos de un como pool de métodos algunos y los relacionamos con esta etapa y dijimos, vamos en esta asignatura ir pasando por cada etapa y vamos a ir enseñando ciertos métodos asociados a cada etapa. ¿Cómo formalizar esto como una experiencia educativa? Bueno, hay todo un procedimiento, pero lo escribimos, generamos un programa de asignatura. Este programa se sometió a evaluación por parte del Departamento de Informática, al que pertenece Claudia. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería en Diseño, entonces también era algo nuevo esto de como colaborar entre departamentos para generar una asignatura electiva para los informáticos. Pero igual dijimos, lo pueden tomar alumnos de ingeniería en diseño y productos, sí, si quieren lo toman, pero en principio iba a ser para los informáticos que tienen casillas de asignatura electiva en su malla de pregrado. Bueno, establecimos todo lo que hay que establecer cuando hay un programa y definimos bien los resultados de aprendizaje, como qué queremos lograr en un semestre. Esta es una asignatura que se hace una vez a la semana, dura 3 horas o 2 horas y media, ¿ya? Establecimos evidentemente lo que queríamos evaluar, por ejemplo, como participación y argumentación a partir de alguna lectura de artículos o de libros,
estudiar métodos, tareas individuales, y el gran fuerte que queríamos era el aspecto colaborativo. Entonces siempre hemos querido centrar la evaluación de la asignatura en los proyectos que son grupales y que son de aplicación de los métodos y de los conceptos. Así es como se ve más o menos un semestre. Generalmente son 14 sesiones y desarrollamos los 3 proyectos. O sea, pasamos algunos métodos y después se aplican en un proyecto, pasamos otros métodos, se aplican en otro proyecto, etc. Ya vamos a la parte más entretenida, como qué ha pasado estos 4 años. Actualmente estamos dictando la asignatura se dicta todos los semestres en paralelo en el campus de la Universidad de Valparaíso y en Santiago. En Valparaíso lo dicta Claudia, en Santiago lo dicto yo. Y lo interesante fue que esta asignatura, cuando la lanzamos, las asignaturas electivas en el departamento informático, cualquier profesor puede proponer asignaturas electivas. Entiendo incluso que algunos, los alumnos pueden proponer asignaturas electivas. Alumnos se pueden organizar, alumnos de último año, de magíster, y pueden decir, señores departamento, queremos ofrecer nosotros esta asignatura y nosotros la vamos a hacer. Si la asignatura junta 5 inscritos, se dicta. Entonces, nosotros tuvimos como bastante éxito, digamos, de un comienzo, porque tuvimos más de 5 alumnos en cada campus inmediatamente, y bueno, en algunos semestres acá o acá, por ejemplo, hemos tenido hartos alumnos para hacer una asignatura electiva. No sé si está entre las top 3 de las asignaturas electivas, pero me parece que sí, porque lo último que supe es que se está evaluando en hacer un rediseño de malla de informática, y esta podría ser una asignatura candidata a transformarse en asignatura obligatoria. Y veamos un poco lo que pasa en la asignatura. Les quiero mostrar algunas situaciones que se han dado en la asignatura que me parece que son como una ventana hacia lo que sucede cuando uno enseña estos métodos de manera como nosotros lo hacemos. Entonces acá hay un método que se llama indagación contextual o contextual inquiry. Generalmente nosotros enseñamos primero el método y después de enseñarlo, digamos, de escribirlo, damos un desafío. Y en una clase, esto se hace siempre en una clase, o sea, en una clase generalmente enseñamos un método mínimo, o a veces 2, o a veces incluso 3. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Bueno, damos un desafío, una situación, como por ejemplo diseñar una app para moverme por el campus en silla de ruedas, gran detalle. Y en esta ocasión lo que hicimos fue conseguirnos sillas de ruedas prestadas. Teníamos solamente, creo que 2 o 3, yo tenía 2 o 3 en San Joaquín, y la idea era que los alumnos en grupos de 5 tenían que tomar la silla de ruedas, subirse y partir desde una sala que estaba en el primer piso al tercer piso de la biblioteca, que está, no sé, en otro edificio, y tenían que ir cambiando quién iba en la silla de ruedas. Y mientras alguien iba en la silla de ruedas, los otros iban anotando las dificultades que tenía ese usuario en la silla de ruedas. Todo pensando en que estamos empatizando con el usuario para quien vamos a diseñar. Entonces, estas son algunas imágenes como de lo que yo podía observar como profesor de la asignatura. O sea, aquí habían problemas primero con salir de la sala, después con desplazarme esquivando a la gente, con usar la rampa, con abrir puertas, con tomar el ascensor. Y todo eso lo voy experimentando mientras yo hago la acción, ¿ya? Y mis compañeros van anotando también lo que sucede. Acá hay un video de un estudiante haciendo un intento de abrir la puerta. Disculpen el francés de algunos de los compañeros. Les va a salir por ahí el francés. El loco que ni una tolerancia, weón. ¡Oh! Rompiste la puerta, Jaime. Bueno, Jaime tenía muchos problemas con la puerta. En general, todo el mundo tenía problemas con la puerta. Y bueno, primer punto, descubrimos que esas puertas son muy bonitas, pero bastante... Un hombre, una silla. Para uno que... ¿Ya? Después venía acá una rampa que conecta este edificio con una parte más baja. Yo digo que alcanza los 80 kilómetros, además, ¿no? Y Jaime, que tampoco no sabía usar una silla de ruedas,
se lanza nomás por la rampa. Aquí temimos por su integridad. Muerte, muerte. Recuerda, oye, hermano, recuerda que la weá tiene freno. Tiene freno, así que. Ahí, güey. No, pero Jaime no usó el freno. No, Bueno, no le pasó nada, pero llegó abajo. no puede parar, weón. No atropelló a nadie. Pero, bueno, los chicos se dieron cuenta que la silla de ruedas en un campus no deja, o sea, es un tema, ya es un tema y las puertas, las rampas, la gente, el contexto, ¿cierto?, afecta. Por tanto, diseñar una app para alguien en silla de ruedas, cuando el contexto afecta de la forma en que ellos vieron que afectaba, ya esa app se empieza a contextualizar y empieza a ser mucho más, potencialmente más adoptable, ¿cierto? Ese es como el objetivo. Acá hay otro desafío que tiene que ver con el prototipado rápido que va desde hacer dibujos o prototipos de papel o maquetas, es algo que se está utilizando mucho. Acá hay un video, no lo voy a mostrar el video de Google, pero después les comparto la presentación y lo pueden ver. Hay tutoriales de cómo hacer esto, etc. Pero básicamente en una clase le dijimos a los estudiantes, bueno, hay un laboratorio de computadores que utilizan, no sé, 100 alumnos a veces a la vez, y le propusimos hagan mejoras para el laboratorio de computadores, mejoras centradas en el usuario, que pueden ir desde dónde estudiar, dónde juntarse, dónde descansar, etc. Entonces la idea es hacer maquetas de las mejoras y entrevistar a usuarios, llevar la maqueta, mostrarla, entrevistar a la gente y después anotar todas esas mejoras y categorizarlas en grupos que permitan en el fondo ya, por ejemplo, levantar de manera más sistemática la información. Entonces en clase llevaba materiales, cartón, scotch, lo que sea, lápices, y los estudiantes en 20 minutos tienen que llegar a una maqueta como esta. No importa la calidad de la maqueta, lo que importa es que se entienda. Y acá este grupo básicamente proponía que un espacio que está lleno de computadores pudiera ser separado en dos partes, un espacio de estudio individual, en tres partes, un espacio tipo como lounge para descansar y un espacio de trabajo. Ese era su concepto. Y después salieron al laboratorio donde habían estudiantes trabajando en los computadores a pedirle permiso si le podían entrevistar 2-3 minutos, y llevaban a cabo también un método que es la entrevista, mostraban la maqueta y iban anotando observaciones que la gente le daba, volvían a la sala, y en la sala poníamos estos papelógrafos y empezaban a ordenar las observaciones, ¿vale? Y estos ejercicios simples, como insisto, no es rocket science, no es nada difícil, pero es súper como interesante que uno vaya adquiriendo el know-how de hacerlo, porque ese know-how, ese saber cómo, es algo que solamente se adquiere con la práctica. Entender los métodos no tiene una curva de aprendizaje mayor, simplemente es como un paso a paso, aplicarlo y después reflexionar en qué pasó cuando lo aplicamos. Acá hay un sitio que les voy a dejar en... Creo que estaba Claudio, ¿tú estás todavía conectado? Claudio es un ayudante que es mi ayudante este año. Podéis compartir el sitio en el chat, pero durante los últimos 2 años hemos generado un sitio donde vamos como poniendo el registro de lo que va sucediendo. Entonces, cuando pasamos un método, después el ayudante o la ayudante sube el material de cómo ese método fue aplicado y cuál fue el resultado, todo en la lógica de ir juntando como material del know-how, de cómo se aplican los métodos, ¿ya? Entonces, un método que generalmente le gusta a toda la gente que es entretenido es el método de persona, en que generamos un personaje ficticio que representa a un usuario. Un semestre que generamos 2 personas, una de un adulto mayor que siempre va a comprar de forma presencial sus medicamentos, que guarda sus recetas, que usa su celular y tablet para ver noticias y responder emails. Y teníamos que representar a otro adulto mayor que sí está acostumbrado a hacer compras online y que se maneja con su tablet y celular para hacer todo. Entonces acá venían los ejemplos de las personas. Teníamos a la señora Teresa con una frase que la representaba, que era: mijito, ¿cómo puedo descargar esta imagen? Los chicos imaginaron su edad, su locación,
en el fondo un ejercicio de imaginación en que yo perfilo al usuario sin haberlo conocido siquiera. Y ya eso, ese ejercicio de imaginarme al usuario y representarlo, ya me acerca al usuario. ¿Ya? O sea, no es lo ideal, obviamente, pero yo siempre digo, yo puedo hacer estos estudios con usuario y sin usuario. Este es un estudio sin usuario, porque lo imagino, lo represento ficticiamente. Pero la verdad que es mejor hacerlo que no hacer nada, ¿ya? En el desarrollo. Entonces teníamos Antonio el retrógrado, en mis tiempos se hacía de otra manera, este señor no estaba ni ahí con comprar a través de la tecnología, y teníamos otros señores que eran más, más de esta etapa. Entonces, bueno, aquí hay evidencia de lo que va pasando en el semestre. Entonces lo que quiero hacer ahora, en los próximos 15 minutos, 15 a 20 minutos, para terminar, antes de las conclusiones, es un ejercicio. Quiero trabajar con ustedes en un método que es el de indagación contextual. El método de indagación contextual fue difícil de enseñar durante la pandemia, durante el 2021, porque en el fondo no podíamos salir a observar a nadie hacer nada, ya no podíamos salir de nuestras casas. Entonces tuvimos que pensar con Claudio también en formas de enseñar estos métodos, como este, de manera virtual. Entonces, acá hay un desafío en que vamos a trabajar en la indagación contextual, que es básicamente que yo observo y voy entrevistando a la gente mientras la gente hace algo, ¿ya? Lo que vamos a enfocarnos, vamos a saltar esta parte, no es importante que esto salga bien ni nada, nadie lo va a evaluar, solamente quiero que vivencien un poco cómo es trabajar en estas cosas cuando se enseñan, en caso que ustedes también tuvieran que enseñarlas algún día. Entonces, esto me lo voy a saltar. Lo que siempre hacemos, bueno, nos vamos a imaginar que los voy a separar en grupos de 3, y uno de ustedes ha sido contratado como asesor o asesora de Corner Shop, y a usted le van a pagar por un estudio que detecte mejoras de la experiencia de uso de la aplicación en formato desktop. Tienes 2 semanas para entregarlo. Entonces, como son 3, hoy día va a haber un observador y van a haber 2 personas que van a entrar a Corner Shop y tienen que hacer una lista de compra. Y mientras ellos hacen esa lista de compra, el de ustedes que esté observando tiene que anotar, ir preguntando las cosas que podrían mejorar. Este es el desafío para los que tienen que comprar. Ya lo voy a dejar después que se vea, o le pueden sacar, mejor sacarle un print pantalla. Vamos a imaginar la siguiente situación. Tenemos 2 socios que han decidido transformar una pieza de su casa en una pieza para arrendar en Airbnb en el barrio Bellavista de Santiago. Van a cobrar 100.000 pesos para una pieza con capacidad para 4 personas. Esta pieza que ustedes van a arrendar tienen 2 camarotes, tiene una cocina pequeña, tiene frigobar, mesa, un escritorio y un baño. Y ustedes van a entrar a Corner Shop a comprar insumos para la pieza, como ropa de cama, porque solo tienen los colchones, una comida de bienvenida para los primeros visitantes, insumos para el baño y algo que sorprenda a sus huéspedes. Ustedes quieren obtener los mejores reviews de sus primeros alojados y van a usar Corner Shop y tienen 15 minutos para comprar. Ya, entonces los voy a separar en grupos de 3, como dije, en sala. 2 personas tienen que comprar y pueden gastar mínimo 50.000 y máximo 150.000 y tienen que usar Corner Shop. Puede ser una cuenta que ustedes tienen o háganse una cuenta. Hagan la lista de compra, no la compren obviamente, pueden usar más de un negocio. Y mientras 2 personas compran y comparten la pantalla, tiene que haber una tercera que observa y acompaña y toma nota, ¿ya? Ojalá que tome nota en un Google, en una presentación o algo, para que pueda quedar como evidencia de las notas que tomó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna pregunta, ¿sí? Tercer código, ya. Entonces, voy a ir a los grupos, sección de grupos, y ya Miguel y Claudio se van a salvar. Voy a asignar automáticamente a 4 salas. Ya, voy a abrir la sala. Miguel se salvó. Tengo una sala entonces aquí con 4. Claudio también se salvó. No, Claudio, ¿tú puedes trabajar, Claudio, en la sala 3? ¿Sí?
Sí, Claudio puede trabajar en la sala 3. Sí, profe, ningún problema. Ya, voy a abrir las sesiones, chicos, tienen 15 minutos y voy a pasar por las salas a ayudar y ver cómo van en esta tarea de 2 personas compran para su hostal, pueden gastar mínimo 150.000, máximo 150.000, y la otra persona observa y toma nota y pregunta sobre el proceso, qué cosas les cuesta hacer cuando van comprando. ¿Ya? Abrí los grupos. Ya estamos grabando, perfecto. Bueno, voy a cerrar porque se nos fue el tiempo. Así, eso pasa con estos métodos. Siempre me quedo corto casi en las clases. Siempre hay un método que tengo que ir como chuteando para la otra clase, entonces para terminar a tiempo. ¿Alguien logró comprar? ¿Le alcanzó la plata? No, muy Nadie- poca plata, muy muy poca poco plata. dinero. Muchas camas, poca plata. Sí, está difícil. Está Ya, difícil esa parte. Muchas Además cosas que que, comprar, muy poco dinero. ya. además, por ejemplo, otra cosa que nos pasó ahí, que a lo mejor nos faltaban como ciertos filtros que nos ayudaran como a delimitar los precios. Por Ah, ejemplo, no claro, sé, claro, claro. desde, hasta, y uno puede decir Hasta ya, ahí lo que uno quiere tení, gastar. ahí tenía una muy buena observación. Absolutamente, si estáis comprando apurado y con un presupuesto, tener un filtro sería súper bueno. ¿Alguien más descubrió otro problema? ¿Otro problema de Corner Shop? Stock, Sí. la disponibilidad de stock. Ah, disponibilidad de stock. Sí, que poder filtrar al tiro que no que demuestre lo que hay. O sea, Yo cuando coloqué ropa de cama, por ejemplo, ¿mm? me tiró incluso a supermercados y cosas por Ah, el ya. estilo. Entonces yo creo que quizás falta un poquito más de profundidad en lo que es el software de búsqueda de diferentes productos. Sí. Sí, eso siempre es tema en estas cosas, pero bueno. Pero mira, en 10 minutos aparecieron 2, 3 ideas muy buenas, ¿cierto? Ese es el punto. En 2, 3 minutos, y siendo que la mayoría no terminó completamente el ejercicio, aparecieron 2, 3 muy buenas ideas. Imagínense si uno lo hace con 10 personas y lo hace en serio, pasan cosas buenas. Y eso, con eso quiero que se queden, ¿ya? Y no es tan terrible hacerlo, ¿sí? ¿Por qué los alumnos toman este curso en 3 palabras? Esto es algo que le hemos preguntado. Bueno, hay una asignatura en la Santa María que se llama Feria Software que toman en los últimos años y andan todos ahí como estresados y tienen que hacer un producto de software de verdad y tiene que funcionar y tiene que ser atractivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí todos dicen, chuta, ahora sí tengo que comprender al usuario, esto tiene que ser usable, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay más interés también actualmente por potenciar el currículum como desarrolladores, ya como conocer estas técnicas, conocer también qué puedo hacer yo en ciertos roles o en ciertos trabajos en relación a los estudios de usuario. Esta es una pregunta que también, misma pregunta que le hice a ustedes, también la hacemos todos los semestres al inicio del curso. Y en general hay consenso en que el usuario importa porque es el que va a usar el producto. O sea, si es la persona, es el centro. Entonces, no, también dice, si esa persona es el centro, o esas personas son el centro, ¿por qué las tomamos tan poco en cuenta en el desarrollo, en la validación, en la mejora del producto? ¿Ya? A veces es como una gran interrogante todavía. Entonces también un poco como que hemos tratado de ir evangelizando, si se quiere, con estas ideas, cosa que los nuevos ingenieros e ingenieras que vayan saliendo vayan como que también transmitiendo estas cosas en sus trabajos, en su empresa, en su emprendimiento. Algunas evaluaciones de los estudiantes, un curso útil, un curso entretenido, qué rico que no hayan certámenes que determinan el aprendizaje, etcétera, ¿ya? Algunas consecuencias de este trabajo o algunas como cosas que han sucedido es que en la universidad se está por inaugurar un laboratorio de UX que va a partir en Valparaíso, pero lo vamos a replicar acá en San Joaquín con una sala espejo, con un área de trabajo, donde poder hacer testeos de manera más sistemática, y hay imágenes ya del laboratorio que ya está casi listo, con eye tracking y otros juguetes más entretenidos. Así es que si a futuro les interesa conocer, hacer una visita guiada,
cuando ya lo esté funcionando, si quieren colaborar, hacer algo, usarlo, me escriben, no hay ningún problema. Un tema personal mío fue que el año pasado me gané un Fondesit, me adjudiqué un Fondesit de iniciación, que tiene que ver con este tema, tiene que ver con combinar estos métodos con otras 2 áreas más que tienen que ver con la anticipación y como los escenarios futuros. Y si están interesados, conocen a alguien que le interesen estos temas, me escriben porque tengo la oportunidad de contratar alumnos tesistas el próximo año. Y sería obviamente genial encontrar gente motivada que quiera aprender de estos temas y hacer su magíster o doctorado asociado a los aspectos más metodológicos en el fondo de la experiencia de usuario asociada al desarrollo de tecnología. Y eso, muchas gracias, se pasó volando el tiempo, espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben, ahí está mi correo, Miguel también lo tiene. Así es que, nada, pues feliz de haber estado acá y haber compartido un poco de esta experiencia. Gracias, Miguel, a ti también por la invitación. Gracias, Leonardo, creo que fue muy bonito, realmente fue una experiencia irrelevante. De todas maneras, para cerrar el semestre, no voy a la palabra, porque ya son las 13:00, ya estamos atrasados 10 minutos, pero partimos tarde, así que por eso me tomé esos 10 minutos adicionales. Con eso terminamos el semestre. Los que ya nos siguen, muchas gracias por estar con nosotros. Y el próximo semestre espero encontrar a los que estaban en el seminario 1. Para poder planificar, yo les pediría que por favor le manden un mail a Enrique, todos aquellos que sepan que van a definitivamente hacer el seminario 1 el próximo semestre, porque necesito saber cuántas charlas voy a planificar y eso se relaciona con la cantidad de alumnos que presentan. Así que muchas gracias, buen verano, cuídense por favor y muchas gracias, Leonardo, nuevamente. Chao. Chao. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Hasta luego, chao. chao. Muchas gracias. Hasta luego.